En este video vamos a ver cómo representar un montículo como un arreglo y cómo utilizar esta representación para ordenar los elementos del arreglo. Bueno, primero, como ya hemos visto, un montículo o heap es una estructura de datos que almacena los valores siguiendo las siguientes reglas. Y bueno, pues aquí lo que pasa es que cada elemento tiene a lo más 2 hijos y aparte es un árbol equilibrado, es decir, ninguna de sus ramas va a estar muchísimo más grande que la otra. Además de que el nodo padre va a ser siempre más grande que sus nodos hijos en todos los nodos. Ahora, si agregamos un índice a cada uno de esos nodos, yendo desde los niveles más altos a los niveles más bajos y de izquierda a derecha, pues tendríamos esta configuración de índices, empezando con el 1, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces, estos índices los podemos representar en un arreglo de esta forma. Entonces podemos ver cómo se almacenan los valores en una forma de arreglo. Ahora, podemos ver que existen algunas reglas que nos pueden ayudar para, dadas las posiciones del arreglo, saber cuáles son los elementos hijo o padre. ¿De acuerdo? A ver, por ejemplo aquí, el nodo raíz tiene el valor 9 y está en la posición 1. Aquí, por ejemplo, podríamos decir que el hijo 1 y el hijo 2 están en las posiciones, en la posición del padre por 2 y la posición del padre por 2 más 1. Entonces quiere decir que los hijos del 1 van a estar en la posición 1 por 2, que en este caso sería 2, y 1 por 2 más 1, que sería el 3. Entonces los hijos de 9 serían 2 y 3. Entonces 7 y 8 como coinciden en esta otra parte. Ahora, por ejemplo, otro. Supongamos este elemento, el 6, está en la posición 4, en este caso sus hijos estarían en las posiciones 8 y 9, que serían 1 y 4. Entonces vemos para acá y sí coincide, ¿de acuerdo? Ahora, esto para encontrar los hijos de un nodo, para encontrar el padre de un nodo, lo que hay que hacer es simplemente dividir la posición del nodo en el que estoy entre 2. Ojo, es una división entera. Es decir, por ejemplo, si quiero encontrar el papá del elemento en la posición 5, pues divido 5 entre 2, eso me va a dar un 2, porque voy a truncar la división. Entonces el papá del 5 es el 7, y lo vemos acá, y sí, el papá del 5 es un 7. Y bueno, esto se cumple para todos los montículos. Ahora vamos a utilizar esta representación para ordenar. Muy bien, a ver, entonces ahora vimos que el algoritmo de ordenamiento se divide en dos etapas. Una es la inserción y otra es la eliminación. Entonces ahorita vamos a ver cómo insertar los elementos. Bueno, en el primer paso ya en el primer elemento ya está ordenado. Aquí vamos a dividir el arreglo en elementos que ya están en el montículo y elementos que no están en el montículo. En este caso, los que están en gris son aquellos que ya están en el montículo. ¿De acuerdo? Entonces el 1 ya está por default, ahí es la raíz. Y ahora vamos a insertar el siguiente elemento, que en este caso es un 8. ¿De acuerdo? Entonces, como ya habíamos visto anteriormente, a la hora de insertar, tenemos que hacer que se cumplan todas las reglas del montículo. En este caso, todos los nodos deben de tener un valor más pequeño que el papá. Entonces, checamos quién es el papá de este elemento. Quedamos que el papá siempre es la división de la posición entre 2. En este caso, 2 entre 2, el padre sería el 1. Como el papá tiene un valor más pequeño, pues se deben de intercambiar. ¿De acuerdo? Y entonces aquí ya quedó el 8 en la posición que debe de estar. Ahorita solamente tenemos dos elementos en el montículo. Ahora vamos a agregar otro elemento, que sería el 2. Como lo acabamos de insertar, tenemos que ver o compararlo contra su papá. Entonces, como está en la posición 3, su papá está en la posición 3 entre 2, que sería 1. Este es su papá. Entonces, como el papá es más grande que él, así se queda. Ahora vamos a insertar el elemento con el valor 5, que está en la posición 4. Entonces, su papá estaría en la posición 4 entre 2, que sería 2. Entonces, como el valor del nodo es más grande que su papá,
debemos de intercambiarlo. Ahora, no lo soltamos, es decir, tenemos que comparar este elemento contra su padre, ¿de acuerdo? Entonces su padre sería 2 entre 1, bueno, la posición 2 entre 1, que sería 1, y como el padre es más grande que él, ahí se queda. Ahora vamos a insertar el otro elemento, que es el 7. Como su posición es el 5, su papá debe estar en la posición 2. Comparamos contra su padre y como el padre tiene un valor más pequeño, se intercambian. Ahora no lo soltamos, vamos a comparar contra su padre. Su padre está en la posición 1, es el 8, y como es más grande que él, así se queda. Ahora vamos a insertar otro elemento, que es el 9. El 9 está en la posición 6, por lo tanto su papá está en la posición 3. Como tiene un valor el papá más pequeño, se intercambian, en este caso aquí queda. Entonces está en la posición 3, no lo soltamos, comparamos contra su papá. Como está en la posición 3, su papá debe estar en la posición 1. Comparamos, no se cumple la regla, entonces se intercambian. Y ya ahí es la posición que puede tener. Luego se inserta otro elemento, que en este caso sería el 3, que está en la posición 7. Su papá debe estar en la posición 3, porque 7 entre 3 son 3. Y luego entonces, como ya están ordenados, porque su papá es más grande, ahí se queda. Luego insertamos el 4. El papá del 4 es el 1, porque está en la posición 4, entonces como el valor del papá es más pequeño, se intercambian. Luego no hay que soltarlo, hay que comparar el valor contra su papá, que estaría en la posición 2. Como el papá ya es más grande, entonces así se quedan. Luego vamos a insertar el último elemento, que es el 6. Entonces vemos quién es su papá. Entonces su papá estaría en la posición 4, que es el 4. Como su valor es más pequeño, se intercambian. No lo soltamos, tenemos que comparar el valor contra su papá, que en este caso sería aquel con el valor número 7, y como su valor es más grande, pues así se queda. Entonces aquí ya pudimos hacer la inserción y ya todos los elementos están dentro del montículo. Como pudimos ver, es una forma eficiente de almacenar todos los valores en un arreglo, pero al mismo tiempo están en un montículo. ¿De acuerdo? Entonces, esta fue la primera etapa. Ahora vamos con la eliminación. Entonces, literal, son los mismos elementos que están aquí. Entonces, cuando se elimina un elemento del heap, lo que hacemos es intercambiar el último elemento con el elemento raíz. Entonces, en este caso, la raíz es el 9 y el último elemento está en la última posición del heap, en este caso, en la posición 9. Se intercambian y en este momento lo que pasa es que el 9 ya salió del heap, ¿de acuerdo? Entonces, el 4 tomó su lugar, pero recordemos que se tienen que cumplir las condiciones del heap, es decir, un nodo siempre debe tener un valor más grande que sus hijos. Los hijos del 4, que en este caso están en la posición 1, se pueden calcular las posiciones de los hijos utilizando estas fórmulas, ¿de acuerdo? Que en este caso es la posición del papá por 2 y la posición del papá por 2 más 1, en este caso sería el 2 y el 3. Vemos cuál es el hijo más grande, que en este caso es el 8, y como es más grande que el 4, se intercambian, ¿de acuerdo? Entonces no lo soltamos porque tenemos que comparar otra vez contra sus dos hijos, que en este caso serían 3 por 2 y 3 por 2 más 1, que son el 6 y el 7. Como ya sus hijos tienen valores más pequeños, pues ahí se quedan. Luego, ahora lo que hay que hacer es, como ya el 4 encontró su lugar, vamos a hacer otra iteración. Entonces, nuevamente vamos a cambiar el valor del elemento raíz contra el último elemento en el heap. Entonces, se cambian el 8 por el 1 y el 8 ya sale del heap. Luego, nuevamente tenemos que encontrar el valor adecuado para el número 1 en este caso. Comparamos contra sus dos hijos. En este caso cambia por el hijo más grande. Volvemos a comparar contra sus hijos, en este caso el hijo más grande es el que tiene el valor 6, entonces se intercambia y bueno, aquí lo intercambiamos, después tendríamos que comparar otra vez contra sus hijos, como está en la posición 4, entonces sus hijos serían aquellos que estén en la posición 8 y 9, pero como estos valores ya están fuera del heap,
Entonces ya no se vale hacer ningún intercambio porque esos elementos ya salieron. Ok, luego, entonces pasamos a la siguiente iteración. Entonces intercambiamos el 7 por el 3. Y el 7 sale del heap. Ahora, el 3 quedó como elemento raíz, pero hay que encontrar su lugar. Comparamos contra sus dos hijos, en este caso 6 y 4. Como el 6 es el más grande y es más grande que el 3, se intercambian. Luego no lo soltamos, comparamos este elemento contra sus hijos, que en este caso serían los que están en la posición 2 y 4. Como el más grande es el 5 y es más grande que el 3 también, entonces se intercambian. Acá está. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es comparar contra sus hijos. Sus hijos, como está en la posición 5, quedarían en la posición 10 y 11. Pero como ya ni siquiera están en el arreglo, pues ya no se hace nada. Ahora, pasamos a la siguiente iteración. En este caso, otra vez intercambiamos el elemento raíz contra el último elemento del heap. Se intercambian el 6 y el 2, el 6 sale del heap. Luego está el 2 como elemento raíz, pero hay que encontrar su lugar. Checamos contra sus dos hijos, se intercambia con el hijo más grande. Nuevamente se vuelven a comparar contra sus hijos y se intercambia por el hijo más grande. Otra vez, como ya estamos en la posición 5, sus hijos ya salen del heap, entonces ya no se hace nada. Nuevamente intercambiamos el elemento raíz con el último elemento del heap. Entonces de esta forma el 5 sale del heap y ahora el 2 está como elemento raíz. Se compara contra sus dos hijos y se intercambia con el hijo más grande. Estamos en la posición 3, entonces sus hijos serían 6 y 7, pero como esos hijos ya están fuera del heap, o sea, sí son parte del arreglo, pero no son parte del heap, entonces no se hace nada. Se intercambian el elemento raíz con el último elemento, entonces en este momento sale el 4 del heap y el 1 queda como elemento raíz. Se compara este elemento contra sus dos hijos y se intercambia con el hijo cuyo valor es más grande, que en este caso fue el 3, se intercambian y entonces el 1, que está en la posición 2, hay que checar quiénes son sus hijos, que serían 4 y 5, pero como ya están fuera del heap ya no se hace nada. Luego, pasamos a la siguiente iteración. Entonces se intercambia la raíz con el último elemento del heap. Entonces sale el 3. Y ahora lo que pasa es que el elemento raíz es el 2. Si comparamos contra su hijo, pues sí cumple la propiedad del heap. Entonces así queda. Luego pasamos a otra iteración, que se intercambia el elemento raíz con el último elemento. En este momento sale el 2. Como ya nada más tenemos un elemento en el heap, pues lo podemos eliminar de forma directa. Y entonces de esta forma ya quedan todos los elementos fuera del heap y además ordenados. Entonces esta es la forma que podemos utilizar para hacer un ordenamiento utilizando montículos, pero que todo quede sobre el mismo arreglo.